Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de servicios de asistencia al hogar. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado? Esta cobertura que nos permite afrontar las emergencias domésticas más habituales. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días con la presencia del economista Gabriel Rubinstein. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala y también nos está acompañando después de algunas semanas Julián Siri para analizar lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, como están viendo, no está con nosotros Yamil Escala, que tuvo un inconveniente de salud y no pudo concurrir hoy. Pero bueno, va a volver ya la semana que viene. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y justamente de acuerdo a datos difundidos hace unos pocos días, la liquidación de los dólares provenientes de las exportaciones de granos se redujo en lo que va del año más de un 24%. En relación justamente a lo sucedido el año pasado. Un dato realmente negativo, ¿no?, para el gobierno. Santi. Y preocupa un poco, realmente 24,6 fue la cifra en lo que va de 2015, casi una cuarta parte menos de dólares ingresaron por la liquidación de granos. Acá hay un problema tanto de precios como de cantidades. Los principales socios comerciales de la Argentina, Brasil y China no están creciendo al ritmo que lo venían haciendo antes y por supuesto el valor de la soja está muy, pero muy lejos de lo que fue su récord allá por 2012 cuando había llegado a tocar los $650 la tonelada. Bueno, ahora estamos promediando los 350, muy, pero muy por debajo de esos valores y la Argentina necesita dólares encarecidamente. Se acerca a octubre el vencimiento de los 6.300 millones de dólares que hay que pagar por este bono, el BODEN 2015, uno de los vencimientos más importantes que hay en el corto plazo, son 6.000 millones y bueno, las alternativas están ahí, un poco de dólares de China, de Rusia, pero un repunte de la soja no vendría nada, pero nada mal. Por ahora estamos muy lejos de eso, las reservas internacionales siguen estancadas en torno a los 33.000 millones, pero si no llegan dólares frescos, ese vencimiento se va a hacer realmente muy cuesta arriba. Y justamente todo esto explica, ¿no?, la cautela con la que se viene manejando el gobierno en este año, ¿no? Aún a pesar del contexto electoral que estamos viviendo, explica, ¿no?, por qué el gobierno se ha mostrado tan firme con las negociaciones salariales, con la modificación del impuesto a las ganancias. Sabe justamente que tiene que administrar con mucho cuidado los escasos dólares que hay, ¿no?, que están ingresando al país y que un aumento de consumo podría alterar, ¿no?, la frágil calma, ¿no?, que hay en el mercado cambiario, que es la prioridad claramente del gobierno en lo que queda de este mandato, ¿no? Sí, Ale, también recurrió a emisión de estos BONAC, a títulos en pesos, a la emisión de letras de LEVAC, de letras del Banco Central, es decir, bueno, tratar de no tirar demasiados pesos en la economía porque ante cualquier impacto cambiario esos pesos pueden ir corriendo rápidamente al dólar y generar los cimbronazos a los que estamos acostumbrados. Definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo más cotidiano, Vamos a brindar información de servicios de asistencia al hogar, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado, esta cobertura que nos permite afrontar las emergencias cotidianas o domésticas más habituales. Así es, Ale, vamos a presentar algunas opciones más económicas para quienes no tienen asegurados sus hogares. ¿Sí? Tenemos opciones que empiezan en los 50 pesos. A ver, vamos a compartir. Tenemos Universal Assistance, que empieza en 50 pesos. También hay otra opción de esta empresa que, además de la mano de obra y del servicio técnico, incluye también hasta 200 pesos para materiales por servicio de cerrajería y plomería y electricidad y 100 pesos para electrodomésticos. Esta es la diferencia, por eso una sale 50, la otra sale 57. Tenemos también Blister Pack de Allianz que cuesta 78 pesos mensuales, Ike que cuesta 79 pesos, Cardinal Assistance por 80 y Ibero Asistencia por 82. Para aquellos que son mascoteros y que tiene atención para mascota dentro de los servicios que incluye.
Bueno, gracias Maite Peñonior, y no lo había presentado, justamente nos está acompañando hoy para brindar la información de seguros. Tenés que tener presente que si requerís una cobertura más amplia que la que ofrecen estos servicios de asistencia al hogar, tenés que contratar un seguro para el hogar que contempla, ¿no?, además de estas cuestiones, la cobertura contra incendio, contra robo y demás, pero de todas formas ahí tenés que desembolsar una cantidad más importante de dinero, empezando, ¿no?, en los 180, 200 pesos. Bueno, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a comenzar analizando lo que viene sucediendo en estas últimas semanas. Viene habiendo una recuperación en los precios de algunos commodities, ¿no?, como se dice, ¿no?, como es el caso de la soja o el caso del petróleo, que se habían ubicado, ¿no?, cada uno en su momento en mínimos a lo largo de este año y vienen justamente repuntando. Julián nos brinda información sobre este tema. Bien, Alejandro, un poco como comentaste vos y en contraposición a lo que mencionaban antes con Santiago, esta última semana y media tuvieron un respiro algunas commodities, específicamente la soja y el petróleo, con un rebote de casi 3% cada una. Sí. Te quiero aclarar, aún hubo una recuperación, pero está muy lejos de los precios, ¿no?, que tenía, por ejemplo, la soja a principios, ni hablar del petróleo, ¿no?, principios o en el primer semestre, ¿no?, del 2014, donde estábamos hablando de precios en torno a los $480, ¿no?, por ejemplo, la tonelada de soja. No, está más que claro. La soja registra para lo que va del año una caída del 13%, no así el petróleo, que de nuevo su derrape se dio más en el último semestre del 2014 y ahora tuvo una suerte de rebote, va casi 13% arriba en lo que va del año, también un poco más. Pero lo interesante acá es, creo que todos estos rebotes se dan por una cuestión de la percepción de los agentes en el mercado con respecto a la suba de tasas en Estados Unidos. Ya a fines de la semana pasada salió la titular del FMI a advertir sobre el manejo en la suba de tasas que va a llevar a cabo la Fed tarde o temprano, y que, de nuevo, una suba descontrolada podría generar más daños que beneficios a la economía en el agregado. Bueno, recordemos, ¿no?, cómo es el proceso, ¿no? A principios de año se esperaba una suba de la tasa para junio y de alguna manera los operadores se adelantaron, ¿no?, lo que generó una salida, ¿no?, de los capitales de los distintos mercados hacia los Estados Unidos, generando, ¿no?, las bajas en los precios de los commodities y de las monedas, ¿no? De los tipos de cambios, exactamente. Después, ¿qué pasó? Lo que venía dando muy positivo con respecto al crecimiento de los Estados Unidos empezó a menguar al punto que en la corrección del PBI, del crecimiento del PBI para el primer trimestre, se corrigió a 0,2%, prácticamente estancado. Eso a su vez generó una suerte de frenesí, pensando de que la suba de tasas no se iba a dar este año, sino que se iba a postergar para el año que viene. Si los capitales volvieron justamente a posicionarse en los distintos mercados que habían abandonado o iniciaron ese proceso, ¿no? Exacto, y hay que entender también un poco cómo es la transmisión a nivel financiero. Hay que pensar que muchas operaciones se hacen a margen y al estar apalancados con bajas tasas de interés para financiar ese apalancamiento, una suba sorpresiva y muy violenta de tasas puede generar cierre de posiciones que a su vez generen pérdidas mayores o exacerbadas a lo que deberían ser. Entonces, con ese nerviosismo se han movido los mercados. Bueno, esta semana rebotaron un poco los commodities. No creo que haya muchos, dependiendo cómo sean las expectativas, se van a ir moviendo a la par tanto commodities, monedas y también los mercados de equity en general. Un tema que seguramente seguiremos de cerca a lo largo de todo este 2015. Cerramos este bloque de este modo. Quédate ahí con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Tenemos en este caso la pregunta de María sobre el estado del Banco Vica, una pregunta que recibimos a través del Facebook de Café Financiero. Para María, por supuesto, un banco que está especializado en otorgar créditos para empresas productoras del sector primario. Vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 62 millones de pesos, depósitos de 397 millones y resultados positivos, en este caso de 281 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Vica. Bueno, muy bien. El país se vio una vez más paralizado por los sindicatos opositores que protestaron nuevamente en reclamo a la eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores y los topes a los aumentos salariales.
Bueno, Maite, que hoy nos está acompañando, justamente conversó los otros días con el público sobre esta modalidad de protesta. Café Financiero dialogó con el público para saber si están de acuerdo con los reclamos que se plantean y si creen que la modalidad elegida es la adecuada. Para mí está bien el impuesto a la ganancia. ¿Crees que se justifica paralizar el país para hacer un reclamo sectorial de este tipo? No, ni ahí. No está bien que se pare todo. No totalmente. ¿Por qué? Supongo que ayuda mucho al gobierno a tener caja y es lo que es útil para sus actividades, para sostenerse. Sí, se le tiene que poner, pero ¿cómo que no? Si no, la inflación se dispararía muchísimo. Naturalmente que sí. Lo que pasa es que no va a ser fácil disminuirlo o eliminarlo a los trabajadores, porque existe un fuerte déficit fiscal. Pero la tendencia es eliminarlo porque es un absurdo. Si vos tenés una inflación del 40%, tenés paritarias que palean esa inflación y vos no ajustás el impuesto a las ganancias, le estás sacando la plata al que trabaja, que encima tiene que pelear contra la inflación. Porque es un robo al asalariado. Sí, un punto importante es que al elegir, ¿no?, esta modalidad de protesta que es tan disruptiva e irritante, ¿no?, para un gran número de personas, de alguna manera se le resta apoyo a reclamos que tienen argumentos en su favor y que definitivamente no deberán ser contemplados por la próxima administración. Sí, Ale, y hay que tomar en cuenta el condimento político, la cercanía de las elecciones en capital y a nivel nacional, y que es un problema que en Argentina lleva muchos años. La inflación, por supuesto, que agudiza las injusticias de esta tablita del impuesto a las ganancias, pero paros generales tan seguidos y en poco tiempo llama un poco la atención. Sí, definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a analizar lo que viene sucediendo en Brasil, ¿no?, un país tan importante por las consecuencias, ¿no?, que tiene lo que sucede ahí en nuestro mercado, ¿no? Exacto, bajo la preocupación de que se dispare la inflación en Brasil, hay que tener en cuenta que las proyecciones hablan para fin de año de casi 9% de inflación, digamos, acumulada. Sí, una postura distinta, ¿no?, frente a la inflación que la que tenemos acá, ¿no?, ahí en Brasil. No, está más que claro esa cuestión por un lado y también por otro lado ya ellos se horrorizan con un 9% que de por sí es alto. Nosotros nos acostumbramos a vivir con tasas de inflación. Para los estándares internacionales es alto, tal cual. Para los estándares internacionales y para los estándares modernos también. Es un tema que quedó en la historia, salvo para Argentina y un par de países más. Pero bueno, volviendo al tema, el Banco Central brasilero subió la tasa Selic a 13,75% y esto puede generar algunos problemas en tanto en cuanto su target sea contener la inflación sin importar tanto las consecuencias que esto tenga en la actividad real y cómo puede impactar en Argentina. Ya de por sí, sin esa modificación en la tasa, la proyección para la economía brasileña es de contracción para este año. Exactamente, y si sigue incrementándose la tasa, puede agudizarse el problema en términos de economía real y es de esperar de que a la Argentina le siga impactando esto. Como siempre, ¿no? Un gobierno que claramente nadie puede discutir es de izquierda, ¿no?, de centro de izquierda, que lleva adelante políticas serias o responsables en lo macroeconómico, ¿no? Y lo que hay que hacer no tiene ideología. En ese sentido, si se hacen las cosas bien, tienen buenos resultados. Si se hacen mal, también se ven los mismos. Definitivamente. Bueno, vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta, en este caso, sobre la situación de una compañía de seguros. La aseguradora Berkley presentó los siguientes balances. Un activo de 1.716 millones, un pasivo de 860 millones, patrimonio 856 millones, lo que da un resultado de 270 millones y primas 713 millones. Tiene sus indicadores en línea, así que le damos color verde. Muy bien, cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con el economista Gabriel Rubinstein. Bueno, ya está con nosotros el economista Gabriel Rubinstein para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Gracias a ustedes. Una semana en la que, como decíamos, ¿no?, en el bloque anterior se ha destacado el nuevo paro nacional que hubo en el día de ayer. Nuevamente se paralizó el país
por parte de los sindicatos opositores que continúan, ¿no?, con su reclamo de una eliminación del impuesto a las ganancias a los trabajadores y también de los topes a las negociaciones salariales. Gabriel, ¿crees que era evitable este conflicto, ¿no?, que hay una vez tras otra? ¿Crees que se podría haber manejado de una manera distinta el gobierno frente a estos sindicatos y sus reclamos? Mira, es un análisis muy, diría, político. En lo económico está bastante claro que los sindicatos tratan de recuperar lo perdido, básicamente desde la devaluación del año pasado, que bajó de pico a valle más del 10% el salario real, después hubo una cierta recuperación, pero casi todos han quedado por detrás. Entonces, de una u otra manera están buscando recuperar. Y encima el impuesto a las ganancias, al no actualizarse correspondientemente, quita parte de los Hay un aumentos. aumento de la carga impositiva sobre el Entonces, salario. lógico, es un reclamo salarial lógico. Después, si la medida de fuerza es la adecuada o no, es otra historia. Pero como reclamo es lo más normal, digamos, que existan Sí, este pero tipo de reclamos. ¿cómo ha atendido y cómo se ha comunicado el gobierno con los sindicatos? ¿Te parece que ha sido la manera más recomendable? Bueno, hay una cosa beligerante del estilo de Cristina, del gobierno en estas situaciones y tantas otras, ¿no? Eso tampoco debería sorprendernos. Y quizás mucha gente que siente esa molestia de los paros, de alguna manera pueden llegar a apoyar o no la tesitura del gobierno de enfrentar a los sindicatos y demás, ¿no? Igual te diría que está... Aparte del paro de los sindicatos, está parada la economía. Y creo que eso es lo más importante para... De todas formas, bueno, antes justamente de pasar, ¿no?, a ese tema, a mí, al margen de que la modalidad elegida, ¿no?, de que el paro nacional, el paro del transporte, me parece algo que es equivocado, sí hubo, en palabras de Hugo Moyano, algo que es cierto, ¿no? Hugo Moyano dijo, cuando le pongan techo a la inflación, nosotros le vamos a poner techo a las paritarias. Y acá hay algo que es importante, es que el gobierno, ¿no?, a pesar de la elevada inflación que viene habiendo en estos últimos años, no asume ningún compromiso, no pone objetivo de inflación. Entonces, también es cierto que si no hay pautas, los trabajadores, yo entiendo que busquen protegerse frente a esa falta de claridad en las políticas económicas del gobierno. Sí, igual yo te diría que hay algo que está bastante claro, por lo menos para mí y para muchos economistas que puedan analizar el tema. El gobierno necesita inflación del orden del 30% anual para cerrar sus cuentas. Eso es lo que llamamos el impuesto inflacionario. Pero el déficit igual está aumentando Pero justamente año a año, el ¿no? déficit aumenta y como el déficit aumenta hay que financiarlo. O lo financiás colocando deuda interna, sacándole a los privados, o lo colocás en el exterior, que no hay mucho mercado salvo unos pocos dólares. Y el grueso del déficit se financia con emisión monetaria. Sí, sí, sí. Esa emisión monetaria es más o menos la bruta, digamos, el 60% de la base monetaria. Para financiar el agujero en sus cuentas, ¿no? Porque sus cuentas están completamente desbocadas. descontroladas, ¿no? Entonces Sí. después se emite 60% por distintos mecanismos, del LEVAC y otros, se termina más o menos al 30% anual, que es la inflación. Después se dice que el gobierno no se fija en la parte monetaria, cuando activamente, a través de la emisión del LEVAC, reconoce que tiene que actuar monetariamente para que la inflación no se dispare más. Entonces hay una cierta coherencia en decir, estamos en un modelo que necesita 30% de inflación anual para seguir. Y es un modelo donde, por las distintas cuestiones que hacen a CEPO y demás, no crece. Es un modelo de tipo estanflacionario. Tal cual, eso queda claro para los economistas, ¿no? Pero no necesariamente para los trabajadores, para los sindicalistas cuando se sientan a negociar los aumentos salariales, ¿no? Es que yo creo que los sindicatos acá y en todo el mundo tratan de preservar el poder de compra de sus salarios. Eso es, digamos, cualquier gobernante tiene que tener en cuenta que eso sucede así. Si después no se puede satisfacer por alguna razón X, bueno, hay que hacerle frente. Pero el gobierno tampoco dice que no se puede satisfacer, simplemente niega un poco la inflación, dice que es menos o no dice ni cuál es, porque a veces ni lo dicen. Dice, bajó 15%, cualquiera sea la medición, que Kicillof decía el otro día, 10% menos que el año pasado, y menos en valores medio relativos, ¿viste? Como que fuera que no se animan a decir que era 40 y que es 30. Por no hablar del tema de la pobreza, 35, ¿no? 25, la pobreza fue escandalosa, porque realmente decir que hay menos pobreza en Argentina que en los países nórdicos europeos,
que en Alemania, que es el 5%, uno no sabe cómo tomarlo, ¿no? Son esas cosas casi absurdas. Parece una burla. Sí, fue una de las controversias de la semana, ¿no? El tema de la pobreza. ¿Hay números claros de pobreza en Argentina? ¿Se puede saber? Hay quienes miden de distintas metodologías. La UCA tiene su medición. Hoy aparecieron unas mediciones en diarios, depende de cómo los tomes. Claramente la medición en Argentina se hacía en valores absolutos, en Alemania en valores relativos, pero en cualquier caso te da 25, 30. Si el valor relativo, algunos que lo estimaron, daba 35 comparando con lo que sucede en Alemania. Parece igual mucho, 35. Pero ¿no? que sea 20, 25, 30, porque claramente, supongo que la de la UCA 27% es un valor bastante bien aquilatado, que igual siempre es un número que uno por 10 pesos más, 10 pesos menos no es más pobre ni menos pobre, pero dentro de ese número que se toma, claramente no es el 5%. O sea, y aparte el gobierno decía que no medía la pobreza, porque justamente era estigmatizarla, ahora saca un número de pobreza, no publica nada, es muy desprolijo, muy desordenado, y la verdad que o te reís, o te pones a llorar, o te indignás, porque la verdad que no corresponde que un gobierno haga las cosas así, brinde la información de esa manera y juegue. Yo creo que en el exterior se le deben reír de que diga semejantes cosas. Bueno, acá también, muchos nos reímos. Muchos que acá también se ríen. Pero otra de las controversias de la semana fue una ofensiva frase del gobierno de los Estados Unidos, de una funcionaria aquí de la embajada, diciendo que el cepo cambiario frenaba las inversiones. El ministro salió a decir que eso no era cierto, por supuesto. Que no era cierto, dijo, no lo escuché, dijo que no era cierto. Claro, dijo que era ofensivo, digamos, venir a opinar desde Pero Estados Unidos ¿cómo? acerca de la economía argentina y que, bueno, por supuesto, para la posición oficial, el cepo no es ninguna traba para las inversiones extranjeras. ¿Cómo ves el tema del cepo? Si eso no es una traba para las inversiones. Kicillof y muchos funcionarios se la pasan opinando de todo lo que pasa en el mundo, así que... Y la segunda es tan obvio que el cepo es un freno a las inversiones. O sea, imagínate a alguien que quiere invertir y tiene que vender dólares al oficial, que después no puede ni retirar utilidades y ni siquiera a otro precio, ni siquiera a un precio más alto. O sea, claramente ninguna empresa va a invertir si se le niega en una forma completamente arbitraria cuándo y cómo y a qué precio va a poder retirar utilidades el día que tenga utilidades. O sea, si hay algo que el cepo ha logrado es frenar las inversiones privadas y eso creo que es indudable. Por lo tanto, me parece que en ese sentido lo que dijo Kicillof es completamente falso. Bueno, justamente, ¿no? Hablando del cepo cambiario, ¿esperás que el próximo gobierno lo elimine y de qué modo? Mira, para eliminar el cepo cambiario necesitas una política coherente y necesitas dólares. O sea, hoy los dólares que hay en la economía son los más bajos de la historia de las últimas décadas en relación a la cantidad total de dinero que hay en la economía. Con lo cual, si vos no haces las cosas muy bien, te expones a una corrida, a que cualquier corrida te obliga a volver a poner el cepo. Por eso, ¿no es muy factible que se pueda cumplir con la promesa de Macri, esa de liberar el cepo el día siguiente? Si se libera el cepo al día siguiente, digamos, hay que ver con qué otros anuncios. Yo lo liberaría con 20.000 millones de dólares cash de préstamos asegurados del exterior. O sea, primero lograría una masa de préstamos. Libero el cepo y después sí apuesto a que vengan los fondos voluntariamente. Pero si toda la apuesta es a que vengan fondos por confianza, pero que se pueden ir a los 3 días, que no son fondos de largo plazo, tenés un riesgo importante. Y yo creo que Macri haría bien en aclarar eso, porque hay gente que podría no votarlo, porque a lo mejor Scioli, si fuera como aparenta su principal contrincante, le puede dar una idea que esta economía, que es malísima, que funciona muy mal, que está estancada hace 4 años y que tiene alta inflación, pero por ahí la gente puede decir, bueno, yo más o menos tengo el salario aceptablemente bueno, tengo el empleo y no quiero que nadie haga ruido. Entonces, si Macri hace ruido con el tema del cepo, sería bueno que haga
que alguna aclare aclaración. mejor el contexto. Muchas gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Vamos entonces con este análisis de Gabriel Rubinstein sobre los detalles de la economía, lo que viene sucediendo en los últimos días y un análisis también de cómo se puede salir del cepo, cuáles son los riesgos involucrados en ellos en el próximo mandato. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.